Shalom, saludos hermanos, queridos y amigos todos. Vamos a presentar en este día un tema que habíamos ofrecido ya, relativo a los errores que cometen muchas personas, muchos padres en la crianza de sus hijos. Yo no estoy exento de eso. Tuve 3 hijos, el primogénito José Enrique, la segunda Nancy Mariam y la tercera Yadina. Con la primera y la segunda no cometí muchos errores, no recuerdo ningún error importante. Con el primero sí cometí errores importantes. Tenía yo 22 años de edad, inmaduro y hasta un poco fanático en la religión donde estaba. Quizá no debe decir fanático, más bien extremista. Y cometí errores con él en la crianza, ¿ves? Incluso tuve que pedir perdón después que maduró él un poco, y yo también le pedí perdón por ciertas cosas que hice. Por ejemplo, lo castigaba mucho, a menudo. Era bien travieso, pero bueno, no había por qué castigarlo tanto, y cometí ese error. Y eso afectó su psiquis un poquito. Y él me perdonó y me consoló incluso cuando yo pedí perdón. Así que vamos a entrar al tema y trataré de hacer lo mejor posible. No es un tema tan bíblico como otros, ¿ok? Bueno, vamos a ver el documento primero. Lo que quiero decir que no es tan bíblico como otros es que se basa en un solo pasaje de la Escritura este tema. Eso yo nunca lo hago. Creo que es la primera vez que baso un tema en un solo pasaje de la Escritura. 14 errores que cometen muchos padres en la crianza de sus hijos. Como decía yo al principio, yo cometí algunos de esos. Tal vez no muchos, pero sí algunos. Hay padres que cometen muchos errores en la crianza de sus hijos y no se dan cuenta del efecto negativo que tienen estos errores en el desarrollo de la personalidad de sus hijos. Ese es el problema. Ok, entonces vamos a tratar de aplicar esto a nuestras vidas, ¿verdad? Yo trataré de aplicarlo a la mía, aunque ya a mí se me hizo tarde porque ya yo crié, mi esposa y yo obviamente criamos a nuestros hijos. Y nuestras hijas nos han dicho, nos han mostrado su satisfacción, ¿verdad? De agradecidos por la crianza que le dimos. Pero nuestro hijo no tuvo esa oportunidad, porque murió a los 40, creo que tenía 40 años cuando murió de un infarto fulminante. Y pues eso ya es historia, ¿verdad? Pero uno nunca olvida esos hechos, lo que hizo bien y lo que hizo mal, uno nunca lo olvida. Y ahí está el pasaje. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso lo citamos de la Reina Valera del 60, porque es la Biblia que todo el mundo conoce. Y hay algo curioso en esa frase que subrayé ahí, en su camino. Generalmente entendemos que se refiere al camino que él debe andar, y así lo traducen algunas Biblias. Instruye al niño en el camino que él debe andar. Ahí está bien. Está bien, ese puede ser un significado, pero hay otro significado oculto en esa frase que yo he descubierto, bueno, a través del estudio de la palabra y otros medios. Hay otra manera de entender eso. Cuando dice instruye al niño en su camino, vamos a decirlo en inglés porque en inglés es más fácil de ver lo que quiero decir. En inglés dice, train up a child in his way, and when he is old, he will not depart from it. ¿Ok? En inglés eso se puede traducir de 2 maneras. Lo usual, ¿verdad? Entrenarlo o instruirlo en su camino que debe andar, pero también en inglés eso se puede traducir e instruye al niño a su manera. Sí, acuérdense de la canción, una canción por ahí que cantaba Gilberto Monroy, que terminaba y decía muchas veces, a mi manera, y siempre viví a mi manera. O sea, cada individuo tiene una manera de ser, un modo de ser. A eso que me refiero. Y ahí nos dice, instruye al niño
en su modo de ser, de acuerdo a su modo de ser. Y hay otra versión aquí, la Douay Rheims, que estoy citando porque confirma eso. Dice, train a young man according to his way. Even when he is old, he will not depart from it. Okay. Instruye a un joven de acuerdo a su manera de ser. Se puede traducir así. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de ello. Y la Darby Translation, la versión de Darby, dice, train up the child according to the tenor of his way. And when he is old, he will not depart from it. Lo mismo. Dice, traduce este erudito, adiestra o entrena al hijo, al niño, según la manera, es un poco difícil de traducir eso, según el tenor de su manera de ser. Ese es el punto que quiero recalcar hoy. Adiestrar o estrenar o instruir a nuestros hijos, no todos de la misma manera. ¿Okay? Y vamos a ver eso en el resto del tema. Alguien dice, no, que todos los hijos son iguales, hay que tratarlos iguales. Falso. No todos los hijos son iguales y no se deben tratar a todos iguales o igual. O sea, estamos hablando de la enseñanza, no de otras cosas, ¿verdad? Ok, vamos a empezar en la lista de 14 errores que cometen muchos padres en la crianza de sus hijos. Primer error, creer que equivocarse está mal. ¿Ah? Alguien dirá, bueno, sí está mal, equivocarse está mal, ok, pero aquí sabe con eso. Hay una oportunidad aquí. Cuando los padres cometen un error frente a sus pequeños, pueden aprovechar para mostrar la importancia de reconocer los errores propios y pedir disculpas y aprender a encontrar la calma. Yo tuve que aprender eso cuando, como ya les mencioné, tuve que pedirle perdón a mi hijo por haberlo castigado tantas veces. Porque ya era yo inmaduro. Castigar al hijo con la correa no es la mejor manera de castigar, de corregir, no es la mejor manera. Y como dice el recuadro aquí, no es malo equivocarse, lo malo es no reconocerlo. ¿Ok? No es malo equivocarse, lo malo es no reconocerlo. ¿Reconozco que me equivoqué? Sí. Si no lo reconozco, entonces estoy mal. ¿Ok? Y esto se puede aplicar a muchos niveles en la vida, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando de la crianza de los hijos. Algunos de ustedes que escuchan ya criaron sus hijos y esto quizás no aplique a ustedes, pero sí puede darles razón de por qué sus hijos son como son. Porque a veces los hijos son como son, en parte, no siempre, y no en todas partes, por la manera en que los criaron. Vamos a ver eso en los demás puntos. ¿Ok? Error 2, ir a los extremos, muy rígidos o muy flexibles. Yo cometí el primer error con mi hijo mayor. Era yo muy rígido en la disciplina con mi hijo, muy rígido. El otro extremo es malo también, muy flexible es malo también. La oportunidad, busca un espacio para tener conversaciones que los ayuden a encontrar el equilibrio en familia. Cuando llegan a acuerdos entre todos, los niños se sienten escuchados y motivados a cumplir con las normas porque no las toman como una imposición. ¿Ok? He visto padres criar sus hijos de una manera muy flexible, laxa. Salen, no todos, estas cosas no aplican a todos, ni siempre aplican tampoco, ¿verdad? Pero a menudo sucede que padres que crían a sus hijos de una manera laxa, muy demasiado flexible, salen esos hijos con algún defecto importante, ¿okay? Defecto de conducta, estamos hablando ahora de defectos físicos, ¿verdad? Defecto de conducta. Ok, ir a los extremos, peligroso. Casi siempre los padres van a los extremos en la crianza de sus hijos, por ejemplo, en castigar. Basado en la religión, en la fe, como citan el proverbio, no retengas la vara de tus hijos. Quiere decir que castígalos. Eso es un concepto antiguo de la vara, darle con una vara. Hoy día, pues, hay el mismo principio se aplica, ¿no? Hay momentos en que hay que disciplinar a los hijos. Ya no se habla tanto de castigo como de disciplina. Incluso las traducciones de la Biblia han modificado esa palabra
El hijo a quien, dice las versiones antiguas, a quien ama, ¿cómo es? El padre que ama a sus hijos lo castiga, en otras palabras. Pero ahora dicen esas mismas versiones, el padre que ama a sus hijos lo disciplina. Porque no siempre el castigo es disciplina. Y la disciplina no siempre es castigo, hermanos. Todo eso hay que analizarlo. ¿Ok? Y es mejor ser balanceado en todas las cosas. En todas las cosas. Y especialmente en la crianza de los hijos hay que ser balanceados. Cuando no se es balanceado, hay problemas. Hay algún defecto en la crianza del hijo. Entonces, los psicólogos hablan de una crianza defectuosa. Y eso es muy común, más común de lo que usted se imagina. Son muchos puntos, así que vamos a avanzar. Error 3, no mostrar las emociones. Tenemos oportunidad también en eso. Es bueno que los padres demuestren sus emociones y conversen sobre sus emociones en familia, ¿verdad? Hazle saber a tus hijos lo mucho que los amas con besos y abrazos y muéstrales cómo desde tu experiencia superas el miedo, la rabia o la frustración. Yo conozco una señora vecina nuestra en algún momento, en algún lugar, que nunca, la conocí por años, nunca la vi besar a sus hijos, nunca la vi acariciar a sus hijos, nunca la vi mostrarle algún tipo de cariño a sus hijos. Y sabe que a menudo el resultado, no siempre, pero a veces el resultado es que esos hijos, cuando sean padres, van a ser iguales, poco expresivos del cariño. Aquí el recuadro dice, nunca te disculpes por ser sensible o emocional. Esto es una señal de que tienes un gran corazón y no tienes miedo de dejar que otros lo vean. Mostrar tus emociones no es debilidad, al contrario, es un signo de gran fortaleza. ¿Qué les parece llorar delante de sus hijos por un error que uno cometió? Excelente. ¿Qué le parece llorar cuando le confiesa usted a su hijo o hija un error que usted cometió con él o ella y llorar? Excelente. Excelentísimo. Mostrar emociones es importante. ¿Ok? Especialmente con los hijos. Para que ellos aprendan, ¿no? Que esa es parte de la vida, las emociones, el reír, llorar, entristecerse, tener coraje, tener ira, todo eso es parte de la vida y de la naturaleza humana. Y nosotros no somos otra cosa que seres humanos. Entonces, es parte de nuestra naturaleza. Lo importante es enseñarles por medio del ejemplo a controlar las emociones negativas y a aflorar o dejar que afloren las emociones positivas. Eso es sencillo, elemental. Ok, punto 4. Error 4. O sea, recuerden que estamos hablando de errores. Olvidar las capacidades de los niños. ¿Todos los hijos tienen la misma capacidad? No. Para una parentalidad positiva no conviene la sobreprotección. Esa es la palabra clave aquí. Los padres deben confiar más en sus hijos y en sus habilidades. Conviene establecer límites de forma amorosa con el fin de promover en los chiquitos el respeto por ellos mismos y por los otros. Como dice acá en el recuadro, educar es caminar junto a los hijos, mostrándoles el camino y dejarles que emprendan vuelo. ¿Okay? Le mostramos el camino, los acompañamos un tiempo en el camino y después dejamos que ellos sigan caminando. Esa es la ley de la vida. ¿Ok? Entonces la sobreprotección perjudica a los hijos. ¿Hay que proteger a los hijos? Sí, hay que proteger a los hijos, especialmente cuando son pequeños y siempre. Pero una cosa es protegerlos y otra cosa es sobreprotegerlos. O sea, protegerlos en exceso es perjudicial para la formación de nuestros hijos. ¿Ok? Eso es importante. Bueno, todo esto es importante. Hay que ir paso por paso y tratar de ver la importancia de cada uno de estos errores y el efecto que puede tener en los niños. Generalmente un niño, o no generalmente, pero a menudo, un niño sobreprotegido es inseguro. O sea, se cría como una persona, un hombre o una mujer inseguro o insegura.
Claro que no siempre, pero a menudo sí. Lo sobreprotegen tanto que entonces no desarrolla ese sentido de seguridad, de libertad, y son a veces personas inseguras. Incluso algunos han tenido hasta problemas emocionales en el futuro, ¿verdad? De hecho, yo he tratado jóvenes con problemas emocionales en mi carrera anterior, ¿verdad? No ahora. Bueno, y ahora también he tenido que ayudar a algunos con algún problemita emocional, porque sus padres fueron sobreprotectores. En otros casos, porque sus padres o su madre o su padre fue muy crítico con esa persona. Otros que fueron muy rígidos, aunque ese es otro tema, pero si usted es demasiado rígido con su niña o con su niño, va a tener problemas en el futuro. Él o ella, ¿no? Si es una niña. Pero creo que eso está en otro renglón. Error 5, creer que todos los niños son iguales. Claro que no son iguales. Aprovecha cada instante para conocerlos, si son varios, ¿verdad? Para escucharlos, para legitimarlos. En la crianza de niños se aprende cada día algo nuevo de ti y algo nuevo de tus hijos. Sigamos aprendiendo juntos. Yo tuve 3 hijos, esos 3 hijos que ya mencioné al principio fueron mi orgullo, mi satisfacción toda la vida, a pesar de que también cometí errores, ¿verdad? Como la mayoría de los padres, pero se fueron personas buenas, o sea, han sido, porque murió uno, pero las 2 muchachas están vivas y tienen hijos, así que ahora tengo nietos. Y son buenos ciudadanos, buenas personas, buenos creyentes. Así que vale la pena, hermanos. Mire lo que dice el recuadro acá. Se le preguntó a una madre, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Generalmente los padres dicen, oh no, yo quiero igual a todos. Ella respondió, al enfermo hasta que se cure, al ausente hasta que vuelva, al pequeño hasta que crezca y a todos ellos hasta que yo muera. Hay que amarlos a todos, eso sí. Que tengan defectos o no defectos, hay que amarlos a todos. Eso es diferente a lo que dije al principio de tratarlos a todos igual. ¿Ok? Amarlos a todos es una cosa. Tratarlos a todos de igual manera es otra cosa. Y no es conveniente tratar a todos de la misma manera. Hay que tratar a los hijos de acuerdo a cada uno. Hay que tratar a cada uno de los hijos de acuerdo a su manera de ser. ¿Está claro? En his way, como dice en inglés, a su modo, a su manera de ser. Unos son de una manera, el otro es de otra manera. Bueno, los vas a tratar a los dos por iguales. Trata a uno de acuerdo a su manera de ser y trata al otro de acuerdo a su manera de ser. Es un principio psicológico muy importante. Muy importante. Y es un principio bíblico, ya lo decía. El pasaje que citamos al principio. Train up your child, train up the child. Perdón, instruya al niño a su manera, según su manera de ser. Eso es una manera de traducirlo, ¿verdad? No es lo que dice literalmente, pero es como se puede entender. Error número 6, permisividad. Este es el error que cometen muchos, pero que muchos padres. Tratar de ser los mejores amigos de nuestros hijos y sin embargo a la misma vez, por esa misma causa de que lo que queremos es ser los mejores amigos de nuestros hijos, nos ponemos permisivos con ellos. Hay un problema cuando los padres dejan de ser padres y no son capaces de asumir sus responsabilidades de padres por el empeño de ser los mejores amigos, o yo ser yo el mejor amigo de mis hijos. No necesariamente. Lo importante es que yo trate de ser el mejor padre de mis hijos. Eso sí, si queremos hacer bien nuestro trabajo, hermanos, tenemos que aceptar que se enfaden los niños y que a veces no les gusten nuestras decisiones. Hay que esperar eso es natural, ¿ok? En lugar de tomar decisiones desesperadas por temor a no contar con su aprobación. Ok, ¿qué somos de nuestros hijos? ¿Padres o amigos? Importante pregunta.
Hay algunos que le dan más importancia a ser amigos de sus hijos y esos tienen la tendencia a descuidar algunas responsabilidades con sus hijos, como corregirlos, por ejemplo. Y hay otros que asumen la posición de que primero hay que ser padres. Y de ser amigos, bueno, en cierto modo, pues sí, podemos ser amigos de nuestros hijos, pero que no sea eso lo principal. Lo principal es ser padres para ellos. Y en segundo lugar, ser amigos también. No hay nada malo en eso, ¿verdad? Lo que estamos hablando es que tiene que haber un balance en esas cosas. Cuando no hay un balance, hay problemas. Punto, o sea, error número 7. Un no debilucho. ¿Qué es un no débil? Un no débil, un no debilucho. Ceder después de dar una negativa. No vas a la fiesta. Ay, mami, que yo quiero ir a la fiesta. Bueno, pues, ok, pero pórtate bien. Ese es otro error, decirle pórtate bien. ¿Qué significa pórtate bien? Hermano, hay que tener cuidado con eso. Pórtate bien, ¿qué quiere decir eso? Hay que explicarle qué quiere decir pórtate bien. Pero lo peor es cuando uno le da una prohibición al hijo. En este caso es del ejemplo que pongo, ¿verdad? No vas a la fiesta. Y después al rato, como ella, si es una nena o si es un niño, pues él ruega y ruega. Ok, pues vete. Ah, eso es un no debilucho. Débil. Si usted dijo no, asegúrese que cumple eso. Mira, aquí tenemos en el recuadro algunas cositas interesantes. Podemos educar con el no o podemos educar sin el no. Ok, vamos a ir por partes. Educando con el no, tú le dices, no le pegues a tu hermanito. Educando sin el no. Mira, si tú le pegas a tu hermanito, él no va a querer jugar contigo. No tuvo que decirle que no. Segunda, no rompas el juguete, no seas bruto. Perdón que, bueno, estoy leyendo, ¿verdad? Para el padre que le dicen bruto a los hijos, eso es un grave error. Eso no está en la lista, pero bueno. No rompas el juguete. Sin el no, cuida tu juguete si quieres jugar con ellos de nuevo. Si lo rompes, no vas a tener más juguetes. Y yo no te voy a comprar otro si tú lo rompes. Estoy añadiendo ahí porque a veces se habla de esa manera. Con el no, no vas a ir al parque. O no vamos a ir al parque. Eso tiende a trancar al hijo. Luego, en vez de decir eso, decimos, ¿qué te parece si hoy jugamos en casa? ¿Viste? Participa en el juego, ¿verdad? Ok, el siguiente, no te voy a comprar golosinas. Sí, mami, yo quiero eso en el supermercado. Yo quiero eso. No te voy a comprar golosinas. Ya. Entonces, educando con el no. Sin el no, ¿qué te parece si hacemos un postre? Bueno, en este caso es en la casa, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos un postre? Y participa el niño o la niña con la mamá en hacer ese postre de fruta o de lo que sea, ¿no? ¿Ok? Con el no, no voy a jugar contigo, tengo cosas que hacer. Ok. Sin el no, ¿me ayudas a hacer la cama para que podamos jugar después? ¿Ves la diferencia? ¿Qué? Interesante, hermanos. ¿Me ayudas a hacer este trabajo y entonces después jugamos? Es diferente a decir, pues yo no puedo jugar ahora contigo porque estoy ocupado. Yo cometí ese error en la crianza de mi hijo, aunque no de esa manera, no diciéndole no. Pero yo era un estudiante de la Biblia y de libros bíblicos asiduo en mi juventud, ¿verdad? Estudiaba mucho, siempre estaba estudiando y dando clases y enseñando. Y en ese sentido descuidé un poco a mi hijo mayor, a mi primogénito. Supe después de muchos años fue que supe que él se resentía por eso. Nunca me lo demostró, pero él se resintió por esa actitud mía de siempre estudiando y no le dedicaba mucho tiempo a él. No digo que nunca le dedicaba tiempo, porque sí lo hacía, pero no mucho, no suficiente. Entonces fue un error que cometí en cuanto a esto, pero en cuanto al no debilucho, no. Cuando yo decía no, es no, ¿ok? y mi esposa era igual. Y en ese sentido es que hace crecer.
Ok, vamos al error número 8. El autoritarismo. Aplicar la autoridad sin objetivos concretos y sin explicaciones. Es tan negativo para la educación de nuestros hijos como la permisividad. Permisividad. Permisividad es ser muy permisivos con ellos, de permitirle todo. No, y lo contrario es una autoridad, es autoritarismo, ¿verdad? El autoritarismo es, ya saben, como ilustra aquí, vamos a terminar el párrafo. Este enfoque, que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad, se basa en el respeto mutuo y la colaboración. ¿Hay que respetar a los hijos? Pues claro que hay que respetar a los hijos. Eso ni siquiera se debe preguntar. ¿Cómo que no? Hay que respetar a sus hijos. Si usted no respeta a sus hijos, entonces no puede esperar mucho respeto de otras personas. ¿Ok? Pero mire, la tirilla cómica que hay ahí es curiosa. Pero parece que la madre le dio una orden a su niña, ¿verdad? En esa tirilla cómica. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Y la madre le dice, porque yo te lo ordeno y yo soy tu madre. Ajá, dice ella, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día o no. Vea, ahí se forma un argumento. por ser autoritaria su madre, tiene que hacer eso porque yo lo digo. Entonces, y porque yo soy tu madre. Entonces la niña le contesta de una manera inteligente, pues yo soy tu hija y las dos nos graduamos el mismo día o no. ¿Ah? Sí, ella se graduó de madre cuando tuvo a esa hija y esa hija se graduó de hija cuando nació. Entonces esa actitud autoritaria de tienes que hacer eso porque lo digo yo, porque yo soy tu padre o porque yo soy tu madre, eso es muy inconveniente y eso no ayuda en la disciplina de los hijos. Es una disciplina, sí, pero negativa, ¿ok? Hay que entonces evitar el control excesivo por los hijos. Es más, yo he tenido en consejería jóvenes ya grandes que han desarrollado una personalidad, ¿cómo diríamos? Una personalidad limitada, una personalidad insegura, una personalidad, incluso algunos han tenido problemas emocionales a través de sus años de desarrollo, porque sus padres fueron excesivamente autoritarios con ellos, exageradamente autoritarios, no le dieron oportunidades de él desarrollarse a su modo, a su manera, como dice el texto. No le dieron oportunidades de ejercer sus opiniones, o sea, de decir sus opiniones, expresar sus opiniones en familia y analizar y discutir. No, vas a hacer eso porque lo digo yo. Ese es un error grave que a menudo cometen algunos padres, ¿verdad? O mejor dicho, que a veces cometen muchos padres. Ok, eso es importante, hermanos. Control excesivo. Ahora mismo tengo en mente 2 casos que he tenido que darle consejería, porque su madre en un caso y su padre en el otro caso han sido exageradamente autoritarios y además de autoritarios, críticos con sus hijos. Lo peor que usted puede hacer con un hijo o una hija es criticarlo así fuertemente. Y ser excesivamente autoritario desarrolla niños inseguros, desarrolla jóvenes inseguros. No, bueno, que hay algo más sobre eso en otro de los errores. No voy a ampliar más en esto por eso. Vamos al error número 9, actuar sin coherencia. O sea, hay que ser coherentes cuando tratamos a nuestros hijos. Y esto se aplica a otros tratos, hermanos. También el trato con otras personas, ¿verdad? Pero estamos hablando ahora de los hijos. Y de los nietos. Ustedes si tienen hijos, probablemente van a tener nietos. Entonces, eso aplica también. Ceder ante las presiones y chantajes es lo peor que podemos hacer en la crianza de los hijos. Los progenitores deben estar siempre dentro de una misma línea ante los hechos sin ceder. Nuestro estado de ánimo no puede ni debe influir. ¿Okay? Si existen contradicciones, esa palabra es clave, entre nuestras palabras y nuestros hechos, generamos confusión, generamos dificultades en el hogar.
La coherencia es importante en la familia, que no haya una diferencia grande entre lo que usted enseña y lo que hace o lo que practica. Porque es fácil enseñar, es fácil decir, bueno, hay que ser así, 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 pero cómo hacerlo es otra cosa. Entonces, hay que enseñar a los hijos con el ejemplo, en primer lugar, y luego con también las palabras, ¿verdad? Cuando toman lugar los chantajes, aquí yo no alcanzo a leer esa letra y no tengo la lupa a la mano, pero ahí creo que dice la manipulación se desarrolla desde la niñez. Bueno, los niños, en otras palabras, los niños, muchos niños, no todos, a veces tratan de manipular a sus padres. Y usted debe saber de eso si ha tenido hijos, ¿verdad? O nietos, por lo menos. ¿Qué hacer en cuanto el hijo trata de manipular a uno? Bueno, sencillamente no ceder ante las presiones. Y no tenemos tiempo quizás de analizar todos los detalles de cada punto de esto, ¿verdad? Pero ustedes saben, hay que actuar con coherencia. Como dijimos ahorita, cuando usted diga no a algo que el hijo quiere hacer, pues es no. Y lo mismo al revés. Cuando usted diga sí a esto, entonces debe permitir que él haga eso o ella haga eso. Y así pues el punto en este caso es no permitir que los niños nos manipulen, nos chantajeen o traten de chantajearnos, ¿verdad? A veces lo hacen de una manera tan sutil que hasta suena bonito y los abrazamos y los besamos. ¡Ay, qué lindo! Hermano, pero está bien que lo abrace y lo bese, pero no se debe chantajear por un niño, ¿ok? O por un joven, que en cierto modo es igual también. All right, vamos a ver el punto número 10. Elogiar en exceso. Oh, he visto eso muchas veces. Niños caprichosos y débiles emocionalmente. Equivale a eso. Elogiar en exceso produce eso a menudo. Niños caprichosos y débiles emocionalmente. No se trata de elogiar por elogiar sin moderación ni motivo. Los elogios más eficaces son los que se refieren a actuaciones concretas, aquellos que ayudan al niño a desarrollar una mayor conciencia de lo que sí está bien y de lo que no es correcto. Eso es importante. El elogio excesivo y sin propósito en ocasiones suele provocar que el móvil de las acciones del niño deja de ser interno. O sea, deja de ser él una persona motivada desde adentro y pasa a un segundo plano la satisfacción de sentirse capaz de hacer algo bien y de haberlo hecho. Hay dos tipos de personas, psicológicamente hablando y en este sentido. Personas motivadas desde adentro y personas motivadas desde afuera. ¿Ok? Las dos cosas tienen su parte negativa y su parte positiva. Es bueno ser motivado desde afuera, especialmente al principio, ¿verdad? Alguien nos tiene que enseñar. La escritura nos enseña, nuestros padres nos enseñan, pero eso no puede ir a los excesos. Hay que dejar lugar para que el niño se convierta en un ser motivado desde adentro. ¿Ok? O sea que ya que recibí la instrucción de la Torá, por ejemplo, pues ahora voy a sentirme motivado a actuar bien siempre, porque ya eso es parte de mí, de mi ser, de mi personalidad. Hablando de los mandamientos de la Torá, por ejemplo, ¿verdad? Pues lo mismo se aplica a los consejos y a las órdenes y a las enseñanzas que dan los padres. ¿Ok? Al principio sí tiene que ser desde afuera, ¿verdad? Los padres tienen que enseñarles, pero entonces hay que darles a ellos la oportunidad de manifestar su propia manera de ser, ¿ok? Como dice el recuadro, ser específico sin exagerar. Expresiones como eres un genio, decirle al nene, tú eres un genio, puede ser contraproducente y aumenta la autoestima de manera artificial. Ejemplo, has resuelto muy bien ese problema. Yo conocí una madre que fue vecina de nosotros también
en uno de los muchos pueblos en los que hemos vivido, una madre jovencita de, creo que 25 años o algo así, joven, 23 o 25 años, era de esa edad, pero parecía una niña de 15 en su aspecto. Y cuando tuvo su primer hijo, nosotros lo vimos, o sea, lo conocimos desde que nació. Y después que creció, incluso yo tuve la oportunidad de ayudarle a ese niño en sus estudios de la escuela, ¿verdad? Cuando me pedían ayuda, su madre y él, yo le ayudaba bastante con el inglés, que era la materia más débil para ellos, más flojo que estaban en inglés. Pues yo sabía bastante inglés y yo le enseñé mucho, le ayudé mucho en inglés. Pero a través de ese periodo de años que vivimos ahí en ese lugar, muchas veces escuché a la madre decirle al nene, tú eres un genio, tú eres un genio. Y bueno, eso hay que ver si se hace de una manera. Hay otras maneras de hacerlo. En ese caso no sé si resultó bien o mal porque ya no estamos allá, ¿verdad? Viviendo en ese mismo sitio. Pero la mejor manera no es decirle al niño o a la niña, tú eres un genio. La mejor manera es, como dice al final el recuadro, has hecho muy bien, ¿ok? Porque el niño en realidad hizo bien el trabajo de la escuela, no porque es un genio, sino porque se esforzó, hizo el trabajo que había que hacer. Entonces, eso es lo que hay que recalcar en ese caso, no de que es un genio, sino de que hace bien su trabajo, de que hace el trabajo que tiene que hacer. Esa es la manera correcta de, ¿verdad?, elogiar a los hijos. Punto número 11, sobre proteger a los hijos. En cierto modo es una repetición, pero quiero compartir con ustedes el pensamiento de un filósofo oriental llamado Jalil Gibran, que dijo, tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes hospedar sus cuerpos en casa, pero no sus almas, porque ellas, las almas, viven en la casa del mañana, que tú no puedes visitar ni siquiera en sueños. No procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Pensamiento filosófico interesante, ¿verdad? Quizás hasta un poquitito difícil de entender. Quiere decir que tú no puedes esperar que tu hijo sea exactamente como eres tú. Yo no puedo esperar que mis hijos sean como yo, porque yo soy un hombre del pasado, yo soy un hombre de 50 o 60 años atrás. La vida antes era una cosa, ahora la vida es otra cosa. Entonces tú no puedes esperar que tu hijo sea igual que tú en todo, porque no puede ser. Porque él es una nueva criatura. Vamos a decirlo en primera persona para que nadie se sienta mal. Yo no puedo esperar que mis hijos sean iguales que yo, porque ellos son una nueva criatura con respecto a mí. Yo soy un hombre viejo, del pasado, de la era pasada. ¿Ok? Y en aquellos tiempos teníamos una manera de ser, una manera de criar, una manera de aprender, una manera de comportarnos. Hoy día hay ciertos valores que sí se mantienen, valores, pero no estoy hablando de valores ahora, sino de manera de ser. Ahora no, ahora es diferente. Tenemos que dar, la vida es diferente, la educación es diferente, las escuelas son diferentes. Entonces tenemos que, sí, tratar de ayudarles dentro de su contexto, esa es la clave, ayudar a nuestros hijos dentro de su contexto y no dentro del contexto en el cual nos criamos nosotros, porque no es el mismo contexto. Hay unos consejitos ahí en el recuadro, vamos a leerlos rápido. Consejos para evitar la sobreprotección. Establece límites claros, eso sí, es un punto importante. Punto 2, dale pequeñas responsabilidades al niño.
3, edúcalo para que sea responsable de sus objetos, su muñeca, de su carrito, etcétera, de su cama, etcétera. 4, enséñale a compartir. Si no le enseña a compartir su juguetito, por ejemplo, con otros niños, ese niño se va a educar como una persona, se va a criar como una persona egoísta. He visto niños egoístas. Ese es un defecto de carácter. He visto niños generosos con otros niños. Esa es una virtud de carácter. Y punto 5, escucha y respeta sus decisiones. Claro que sus decisiones son, ¿sabes?, muy malas, que le van a perjudicar, entonces, pues, no, ¿verdad? Pero decisiones, hablamos de decisiones normales, sencillas, ¿verdad?, que ellos toman, pues sí, hay que respetar sus decisiones. ¿Okay? Error 12. Palabras en lugar de hechos. Muchos sermones y pocos resultados, es lo que a veces vemos, ¿verdad? En ocasiones las reflexiones que realizamos delante de nuestros hijos son muy profundas y ellos no las entienden. Las toman como una regañina, ¿verdad? Como un regaño, con resultados poco eficaces. Sermonear es como se dice vulgarmente. No sermonees a tus hijos. Sermonear es fastidioso, es cansón. Se trata de nuestras experiencias y manera de evaluar las posibles consecuencias, pero ellos no han vivido esas consecuencias. Por lo tanto, no van a entender, por lo que no podrán procesarlas como pensamos nosotros. La escucha activa, escucharlos de manera activa, y las acciones acompañadas de un breve discurso, ¿sí?, de una breve instrucción, nos llevarán a lograr éxitos y a ganar confianza por ambas partes. Fíjense la ilustración de esa fotografía que tenemos ahí en el documento. Un padre sermoneándole a su hijo. Eso no se ve porque no es un video, ¿verdad? Pero se supone que está hablándole, sermoneándole, cantareteándole, como dicen ahora, la cantareta. Y el niño, en la ilustración, ¿verdad?, en la fotografía, en la vida real quizás no hacen eso, pero no se tapan los oídos así con los dedos, pero en cierto modo lo hacen pensando, se ponen a pensar en otras cosas y no hacen caso a lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque ya has repetido eso tantas veces y además lo repites en forma como de sermón, sermoneando. Eso es perjudicial, hermanos. Eso es perjudicial. Ok, es un error ahí, por esto está en el error número 12, palabras en lugar de hechos, muchos sermones y pocos resultados. Lo peor que usted puede hacer al educar a su niño es sermonearle mucho. Un regañito de vez en cuando, pues está en el lugar, ¿verdad? Pero estaba hablando de cosas que se hacen en exceso. Un sermoneo. Es más, ni a los adultos les gusta eso. A ver, ustedes que son adultos, ¿les gusta que alguien esté detrás de ustedes siempre sermoneándoles, corrigiéndolos y predicándoles? No, hermanos. Creo que a nadie le gusta eso. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que nuestros hijos soporten esa cantaleta que a veces forman los padres al responder a sus hijos? Yo no sé si en otros países se usa esa palabra, ¿verdad?, de cantaleta. Acá en Puerto Rico se usa mucho. Y cantaleta, pues eso, de sermonear como excesivamente. Ok, entonces vamos ahora al error número 13. Ya falta poco para terminar. Juzgar a otras familias. No me gusta esa familia porque son así, así, así. Empezamos a criticar. No sabemos los acontecimientos por los que pasan las familias cercanas a nosotros. Y no sabemos cuándo nos veremos en una situación parecida, por mucho que nos extrañe. Cuidado con las conclusiones precipitadas y los prejuicios. No son aliados de una educación auténtica. Y mire el recuadro. Quien se dedica tiempo para mejorarse a sí mismo, no tiene tiempo para criticar a los demás. Ese es uno de los pros que hemos tenido mi esposa y yo con nuestros hijos. Porque no puedo olvidar creo que más de una vez, nuestras hijas especialmente nos han dicho, especialmente Yadina, pero a los dos lo han dicho en ocasiones: ay,
ellas me dicen Pai y Mai a su mamá. Yo soy, de cierta manera, ¿verdad? No critico a nadie ni me gusta criticar, porque a mí me formó en mi mente, más o menos lo dijeron no en esas palabras, ¿verdad? Pero porque yo me formé observándolos a ustedes. Ustedes, sus padres, ¿verdad? Ustedes nunca lo oí de criticar a otras personas y hablar de esta familia, de la otra familia y buscarle los defectos a la gente. Nunca lo oímos hablar de esas cosas. Eso fue un gran elogio para nosotros. Una algunas cosas algunas otras cosas también que hemos hecho bien, pero esa es una de las que más satisfacción me han dado, porque ellos han expresado eso de nosotros, de mi esposa y de mí. Entonces, eso me lleva a pensar que es bien importante, hermanos, evitar, cuando estamos criando a niños especialmente, ¿verdad? Es importante siempre, pero cuando estamos criando hijos o nietos, porque a veces los abuelos crían a los nietos, ustedes saben cómo es bien importante eso. Si los escuchan criticando y quejándose de aquel y del otro y criticando a aquel y al otro, ellos no se van a criar muy bien. Van a hacer lo mismo cuando sean grandes. Probablemente van a hacer lo mismo. Mientras que en este caso que ya les mencioné, nuestras hijas se sentían orgullosas en el momento en que nos dijeron eso, orgullosas o satisfechas de que fueron criadas de esa manera. Y por eso ahora ellas son así. No se pasan criticando a los vecinos y al otro, y buscándole defectos y faltas a los demás. No hacen eso. ¿Por qué? No porque le dijimos tienen que ser así, sino porque vieron eso en nosotros. Entonces, muchos padres pueden decir lo mismo. Sé que muchísimos padres pueden decir lo mismo que estoy diciendo ahora yo, ¿verdad? Pero hay algunos que no. Entonces, hay que evitar ese error, ¿verdad? Que hemos mencionado. Y el error 14, no sé si consideramos leímos el recuadro. El error 14. Mira, hermano, este es el último de los errores, porque antes le había dicho que eran 15 errores, pero resultó que son 14. Nuestros hijos son el centro del universo. Ese es el error. No estoy diciendo que son. Ese es el error, pensar eso. Nuestros hijos son el centro del universo. Y no solo pensar, sino actuar de tal manera que vamos a entender como que nuestros hijos son el centro del universo. Pues no lo son. No lo son. Eso produce a veces, tampoco. Bueno, estos principios son generales. No siempre sucede, ¿verdad? Lo que estamos diciendo, pero muchas veces resulta en niños tiranos. Vamos a leer el párrafo. Niños que van de rabietas y los llantos a las exigencias, los insultos y los ataques se transforman en tiranos y son capaces de destruir la convivencia y la paz familiar. Para evitar llegar a esa situación, conviene entonces marcar límites a los hijos. ¿Desde cuándo? Desde que son bebés. Desde que son bebés. ¿Okay? Ser firmes desarrollando su conciencia y su empatía. Educar en la tolerancia, en el respeto. Si yo soy tolerante, es porque mis padres eran tolerantes. Si yo soy respetuoso, no digo que sea perfecto, pero bueno, me han dicho que yo soy así, que soy bastante tolerante y que soy bastante respetuoso. Eso se lo debo a mis padres. Ellos fueron así. Y nunca que yo recuerdo, nunca dijeron, tú tienes que ser tolerante y ser respetuoso. A lo mejor yo no hubiera entendido esas palabras cuando era niño, digo. Pero eso era lo que yo veía en ellos. Eso era lo que yo veía en mis queridos padres Manuel Álvarez y Carmelina Rivera. Ambos descansan en paz esperando la resurrección. Y que tuvieran defectos, sí lo tenían. Pero como padres, para mí, fueron ejemplares. Entonces no es tanto lo que ellos me enseñaron, es lo que yo veía cómo eran ellos. Eso es importante. Entonces, vamos a aprender de eso, ¿ok? Ahí es importante aprender también
de la experiencia de otros. Mira lo que ilustra esa fotografía que tenemos acá en el documento. Mira, el niño ahí, ¿verdad? En la foto, como un rey en el trono, con una corona, una guirnalda, y ahí. Ese es el rey, no solo el rey de la casa, ese es el centro del universo. Esa es la impresión que dan los padres que crían de manera exagerada a sus hijos, o sea, de que los consienten de manera exagerada. Mira ahí el papá dándole un regalo y la mamá dándole otro regalo. ¿Es malo dar regalos a los hijos? No, ese no es el punto. El punto es que es no excedernos en las atenciones y los elogios a nuestros hijos, porque ellos no son el centro del universo. Y no son reyes todavía. Quizá algún día sean reyes, pero todavía no son, mientras son niños, ¿verdad? Estoy hablando de cuando son niños. Todavía son súbditos de ustedes, de los padres. Algún día serán reyes. Entonces, hermanos, estos detallitos y estos puntos que he compartido con ustedes en este día, pues solamente tienen la intención de motivarlos a los que están criando, especialmente los que ya criaron sus hijos, pues eso ya está hecho. No hay mucho que hacer, aunque siempre hay algo en que podemos ayudarles, ¿verdad que sí? Pero usted, teniendo en mente los que están criando ahora, niños o jóvenes, o sea, todavía hasta la edad, digamos, de la adolescencia, estas cosas aplican. Pero más todavía desde la niñez. Porque hay un refrán por ahí campesino, que es muy cierto, que dice que árbol que crece torcido, nadie lo endereza. Entonces, si usted permite que su hijo se críe torcido, como un árbol torcido, después de adulto, muy difícil que enderece. Se han hecho estudios sociológicos de delincuentes, de personas presas, especialmente que han estado presos, y se ha indagado, ¿no?, sobre la crianza de esos niños. Y no en todos los casos, pero en muchos casos, esos delincuentes que han ido a parar a la cárcel han sido hijos mal criados, han sido hijos maltratados en algunos casos, físicamente y emocionalmente maltratados, etc. Han sido hijos que le han dado mal ejemplo a los padres. Quizás sus padres no los maltrataron, pero les dieron un mal ejemplo. Y a la larga paran en la delincuencia. Repito, no siempre pasa eso, pero muy a menudo sí. Entonces, hermanos, hay que ver, hay que cuidarse de esas cosas, ¿verdad? De los excesos en todas esas cosas. Bueno, hermanos, no quiero multiplicar palabras, vamos a dejar hasta aquí el final de mi tema de hoy. Quiero invitarlos para la próxima semana, que nos escuchen otra vez en otro tema diferente. Quiero decirles que este tema me lo pidió alguien me pidió que diera este tema, y ese alguien es joven. Y no voy a decir nada más, ni el género o sexo de la persona, porque eso no importa. Alguien me pidió que diera este tema, y quizás es porque piensa que sus padres lo necesitan. Ok, bueno, y espero que de alguna manera hayamos podido ayudar a todos en general, pero a alguien quizá en particular, ¿verdad? A considerar que si su hijo es de cierta manera, si su hijo está pasando por cierta situación en la vida, probablemente se deba a un error que sus padres cometieron, o su madre sola o su padre solo, en la crianza de sus hijos. Cuando los hijos son muy independientes, así sean mayores, bueno, hay muchas cosas que podemos discutir, hermanos, respecto a las distintas maneras que actúan los hijos, y cada manera de actuar no necesariamente se basa en lo que sus padres dijeron o en lo que sus padres le enseñaron, no necesariamente. En la calle se aprenden muchas cosas, en la escuela se aprenden muchas cosas, pero estamos hablando de los fundamentos de la crianza de los hijos en términos de edificar hijos sanos, buenos, razonables, humildes, respetuosos de la ley y respetuosos de las demás personas,
Eso es lo esencial de este tema, hermanos. Sin entrar en detalles, ¿verdad? Que a veces son muy complicados. ¿Ok? Aquí, que hermanos, con esto, pues, terminamos la disertación de hoy. Como dije antes, los espero la próxima semana en otro tema de la Sagrada Escritura. Y me despido ahora de ustedes. Hasta la próxima. Shalom.